Mi nombre es Ana Gisela Álvarez Rodríguez, administradora pública, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública del posgrado de Gerencia Social. En el marco de la asignatura Contexto Social Global y Nacional, entramos en un tema de discusión y de análisis como es la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país. A pesar de los esfuerzos realizados con la firma de los acuerdos de paz y los diálogos con el ELN para poner fin al conflicto armado, siguen las violaciones graves y sistemáticas a quienes defienden los derechos humanos. Según el informe de situación sobre derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2013-2017 de las organizaciones sociales de derechos humanos en Colombia, las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado. Entre 2013 y 2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Durante este periodo fueron asesinadas 20 personas LGTBI, 61 indígenas, 20 afrodescendientes y 41 mujeres. Esto nos da una evidencia sobre la problemática desde la perspectiva de la población, donde quienes se ven más vulnerados en sus derechos son poblaciones específicas como campesinado, afrocolombianos, indígenas, sindicales, LGTBI, mujeres y víctimas, y además reclamantes de tierras. Ahora bien, desde una perspectiva territorial, el 69% de las víctimas habitan zonas rurales y son quienes ejercen esos liderazgos locales para la promoción y defensa de derechos humanos. Esto genera una atemorización, una desestructura de los procesos organizativos y debilita la exigibilidad de derechos. Para hablar un poco más sobre este tema, el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Tobías Gonzalo Mancheco, quien es trabajador social, especialista en gerencia social, especialista también en políticas públicas, justicia y género, y quien actualmente se desempeña como profesional especializado del Grupo de Asuntos Étnicos del Ministerio de Salud y Protección Social, donde nos encontramos el día de hoy. Bienvenido. Hola Aleja, gracias por invitarme. Bueno. Y aquí estamos para servir. Listo. Entonces, para comenzar esta entrevista, cuéntanos un poco a grandes rasgos sobre tu experiencia profesional con el tema de defensa de derechos humanos. Pues como trabajador social, desde mi formación siempre he participado en estos temas que me parecen muy interesantes. He tenido la posibilidad de hacer prácticas con población en situación de desplazamiento. También me desempeñé como trabajador social en una comisaría de familia y desde ahí protegíamos los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que también es una vulneración de derechos humanos, porque a veces pensamos que los derechos humanos, digamos, son siempre una vulneración del Estado, pero también a veces la misma familia puede vulnerar los derechos. Y pues actualmente estoy en el grupo de asuntos étnicos donde pues promocionamos los derechos a la salud de los grupos étnicos, tanto indígenas, población gitana o los afrocolombianos, que pues es el tema que particularmente más me interesa. Listo, gracias. Bueno, para empezar vamos a hacer una serie de preguntas para contextualizarnos y saber cuál ha sido esa situación de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la situación actual de la comunidad afro? Centrémonos en esa comunidad en cuanto a la garantía de los derechos humanos. Pues mira, la comunidad afro que reúne no solo reúne a los palenqueros, a los raizales, que también son afrodescendientes, pero de San Andrés y Providencia, y las comunidades del Pacífico, pues es muy grave. Realmente, pues a nivel general, es la población más vulnerada, que es víctima realmente de las mayores, digamos, afectaciones del conflicto, desplazamiento forzado, violaciones a los derechos sexuales de las mujeres. Entonces realmente pues es como la población más afectada en ese sentido. Como tú lo mencionaste en tu introducción, el asesinato de líderes es una situación preocupante. Se registra prácticamente todos los días un asesinato de líderes cuando se supone que estamos en posconflicto. Entonces es una alerta pues muy grave, porque quiere decir que realmente pues no se está logrando materializar ese proceso de paz. Exacto. Podríamos hablar de que no hay un fin del conflicto armado.
sigue la victimización, sigue la vulneración a los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos que se han realizado. Sí, algunos teóricos dicen que no estamos frente a un posconflicto, sino que un posacuerdo, pero hasta ahora empieza realmente el posconflicto. Creería que es un proceso largo. Bastante. Y que toma tiempo no solo para la implementación de los acuerdos, sino también para la reinserción y ese cambio, esas transformaciones sociales que se derivan de esos acuerdos en toda la población, víctima y victimarios. Pero bueno, no nos vamos a meter como en ese tema. ¿Quieres contarnos algo más sobre eso o pasamos a la siguiente pregunta? Dale, si quieres, ¿Listo? sigamos con... Bueno, ¿cuáles crees que son esos factores que influyen en la violación a los derechos humanos? Yo hablaría de unos grandes factores desde el punto de vista económico y político. Pienso que el narcotráfico es uno de los principales factores desencadenantes o que hacen que persista esta violencia, sobre todo en las zonas más apartadas, como el Pacífico, donde pues actualmente estamos viendo confinamiento en el Chocó, en el Cauca. Otro punto me parece que también es causa de esta violencia y esta vulneración de derechos, sigue siendo la falta de presencia del Estado en estos territorios y los altos índices, digamos, de necesidades insatisfechas por parte de estas comunidades, tanto en el tema de educación, vivienda, déficit en servicios públicos, en fin, son varios indicadores sociales donde nos muestran pues que realmente hay una situación de pobreza y desigualdad muy grande en este país todavía. Sí, claro. Bueno, ¿y cuáles son esas oportunidades? Hablemos ya de lo positivo. ¿Cuáles son esas oportunidades y factores positivos en el territorio, hablemos nacional, para la promoción y defensa de los derechos humanos? Pues yo pienso que una de las oportunidades que este acuerdo nos da es precisamente que el Estado ya no solamente haga presencia en lo militar, sino piense también a hacer una presencia integral. Entonces yo pienso que esta es la oportunidad de materializar realmente la Constitución del 91, de que todas esas leyes y esas normas se empiecen a implementar en los territorios. Entonces creo que desde los procesos organizativos con las comunidades hay que empezar un diálogo y ahí digamos que hay grandes oportunidades. Yo por ejemplo quisiera mencionar la Ley 70, que habla de las comunidades negras, donde les dieron muchos territorios, pero realmente el Estado nunca ha reglamentado, y yo creo que esta es la oportunidad de empezar realmente a hacer efectivos esos derechos. O sea, hace falta como una intervención, no tanto militar, sino social, política, económica, de parte del Estado, en la intervención de esos territorios en donde se ha sufrido más la violación de derechos humanos. Una intervención más garantista y que materialice los derechos como tal, ¿cierto? Exactamente, no podemos seguir pensando que el Estado debe invertir solamente en guerra y con eso se van a acabar los problemas, no. Realmente las necesidades son otras y creo que ahorita se está visibilizando esa situación, sí, a través de que ya no hay digamos, solamente un discurso donde se hable de la necesidad de que vamos contra las FARC, ¿no? Sino que también hay otros temas importantes en la agenda como los derechos humanos, el medio ambiente, entre otros. Y clave para esto también es la participación ciudadana, ¿no? Sí, hay que escuchar a las comunidades. O sea, no podemos pensar en un estado asistencial o que tiene la solución a todo, no, sino que ya las comunidades tienen unos procesos organizativos que nos dan ejemplo antes de cómo han resistido ante tantos, digamos, atropellos o abandono por incluso del mismo Estado. Entonces creo que primero debemos reconocer cuáles son esos procesos que tienen ellos y articularnos. Precisamente que estamos hablando del proceso de paz. Hay comunidades en el Pacífico que han desarrollado zonas de paz, consejos comunitarios, donde se protegen precisamente de la influencia de esos grupos que siempre han estado en disputa. Entonces debemos replicar esas experiencias, aprender de ellas y con las comunidades trabajar para fortalecerlas y para, digamos, reproducirlas también en otros contextos donde no han podido de pronto desarrollarlas. Listo, ahí abres paso a una de las preguntas referentes a cuáles son esos mecanismos territoriales
para la defensa de los derechos de la comunidad afro y de las comunidades en general de nuestro territorio? O sea, ¿cuáles son esos mecanismos territoriales, además de lo que tú nos cuentas? Sí, hay unos mecanismos que están en la ley y que, digamos, no se han materializado, y son, por ejemplo, los mecanismos para la restitución de tierras, que están en la ley de víctimas, porque pues uno de los principales derechos que se les ha vulnerado a estas comunidades es el derecho a la tierra, el derecho a su territorio, y precisamente estos son herramientas con las que cuenta el Estado y las comunidades para proteger sus derechos. Lo que te decía de la ley de tierras, que no se ha materializado, pero que están ahí en la norma, y que pues las comunidades a veces no pueden por sí solas, pero con la ayuda de la academia o las organizaciones o incluso de los mecanismos internacionales, pues se pueden hacer efectivos. ¿Listo? Por último, ¿cuáles crees que son esos desafíos, esos obstáculos existentes en el territorio para la defensa y la promoción de los derechos humanos? Sí, yo pienso que, o sea, tiene que mucha relación con lo que hemos dicho. Yo creo que uno de los desafíos es que, digamos, haya más presencia del Estado, sobre todo, por ejemplo, para el tema de la protección de la tierra, porque son propiedades colectivas. No estamos hablando sino que se les respete el derecho a la propiedad colectiva de estas comunidades. Precisamente, por ejemplo, para el tema del medio ambiente, yo creo que ese es un desafío muy importante para el Estado, protegerlo, porque definitivamente las multinacionales, los procesos, como decíamos, del narcotráfico, pues están afectando el medio ambiente, y esto también afecta a la salud de las personas, Sí. que es principalmente lo que estamos viendo, por ejemplo, con el río Atrato, que se convirtió en un sujeto de derechos, y que eso nos lleva a que no podemos hablar de derechos humanos independiente de los derechos colectivos o de los derechos también ambientales que están incluidos ahí. Entonces es un desafío amplio, pero nos implica ver la interseccionalidad y no mirar aislados los problemas, sino trabajar articuladamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Tobías. Creo que nos das una visión muy íntegra de lo que es la defensa y promoción de derechos humanos, lo que implica, los desafíos, esos obstáculos, pero también los lados positivos y los aportes que se han dado en el transcurso, a pesar de que también en el periodo de posconflicto que estamos atravesando, a pesar de esos esfuerzos, se sigue viendo sistemáticamente la vulneración de derechos humanos. Eso para nadie es un secreto. La idea, y como decimos, es hacer una intervención mucho más íntegra por parte del Estado, de la administración pública a nivel nacional, territorial y local, para esa defensa y garantía y materialización de los derechos humanos. Y yo te agregaría que yo creo que desde la academia y desde las organizaciones y del Estado debemos ponernos planes a largo plazo. Sí, fueron 50 años de guerra y queremos ver la paz, queremos resolver los problemas ya, pero resulta que reconstruir el tejido social, reparar a las víctimas, no es un trabajo fácil, pero debemos ponernos metas claras, realistas, a largo plazo. Y creo que esa es la tarea y el reto que tenemos todos, porque pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así es, muchísimas gracias.